En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra voluntad. Enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Santa María de los Dolores, ruega por nosotros. Hoy vamos a meditar sobre el Evangelio según San Juan en este martes santo de la semana en la cual pues contemplamos a esa pasión de Jesús, contemplamos esa Virgen dolorosa. Vamos a leer un poco sobre el Evangelio. En aquel tiempo Jesús se sintió profundamente conmovido y declaró: Les aseguro que uno de ustedes va a traicionarme. Los discípulos se miraban unos a otros preguntándose a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús tanto quería, estaba recostado al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. El discípulo, inclinándose hacia Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: Aquel para quien yo moje un bocado de pan y se lo dé, ese es. Lo mojó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes. Ninguno de los comensales entendió por qué Jesús le dijo esto. Como Jesús era el depositario de la bolsa, algunos pensaron que le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. Judas tomó el bocado de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Apenas salió Judas, dijo Jesús: Ahora va a manifestarse la gloria del Hijo del Hombre, y Dios va a ser glorificado en él. Y si Dios va a ser glorificado en él, Dios a su vez glorificará al Hijo del Hombre. Y va a hacerlo muy pronto. Hijos míos, ya no estaré con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, pero les digo lo mismo que ya dije a los judíos: a donde yo voy con ustedes, no pueden venir. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora. Algún día lo harás. Pedro insistió: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y Jesús le dijo: ¿De modo que estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te aseguro que antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este pasaje podemos contemplar distintas cosas. Vamos a dejar un breve momento para reflexionar en nuestro interior. Como primer punto, pues podemos pensar esos sentimientos, esos gestos, esas acciones que Judas tuvo, ¿no? Al momento pues de que Jesús le dice que él va a ser la persona que lo va a traicionar. Ese momento en el que Jesús le da de comer el pan remojado. Ese momento en el que todos empiezan a discutir o a murmurar, ¿verdad?, sobre él, sobre Judas, sobre la situación que Jesús le presenta. ¿Cómo se habrán sentido en ese momento? El ambiente.
Judas mismo, ¿no? Y aplicado ya a nuestra vida, pues cuántas veces no traicionamos a Jesús, y claro que no tan fuertemente como lo presenta la escena o el pasaje, pero pues en las pequeñas cosas, ¿no? Cuántas veces pues nosotros nos alejamos de Él, ya sea pues no hacer alguna devoción por pereza o no estar en ese contacto pues constante con Él, ¿no? Ya sea pues a lo largo del día o que demos prioridad a otras cosas que tal vez sí son muy importantes de la igual manera que pues que Jesús, pero pueden demorar un poco más, ¿no? O cuántas veces también lo he traicionado al no defender algo que digan de Jesús, que sea en su contra, de la iglesia. Ponerme en ese personaje, y si alguna vez lo he hecho, pues pedirle perdón, ¿no? Que esta oración sea también para pedir perdón. Y por otro lado también tenemos al personaje o a esta persona de Pedro, ¿no? Que al principio pues él sí se siente muy fuerte, le dice a Jesús que quiere seguirlo, pero en menos de que cante el gallo, pues ya lo niega 3 veces. Entonces aquí pues también podemos compararnos, ¿no? Como segundo punto, pues si algunas veces he actuado como ese Pedro que pues cuando me siento en paz o me siento feliz o me siento con mucha energía, pues sí sigo a Jesús, pero cuando la situación de mi alrededor o mi estado emocional me hace sentirme triste o me hace sentir pues un poco amargada, amargado, ¿verdad? Pues ahí no lo sigo tanto. O cuántas veces pues he negado incluso pequeños detalles de mi fe por pena al que dirán, miedo a que los demás me juzguen o algo por el estilo, ¿no? Entonces pues pedirle perdón a Jesús por esas veces en las cuales he fallado, le he fallado a Él, lo he negado, lo he traicionado en las pequeñas cosas. También como tercer punto podemos pensar en esto que dice Jesús. Dice, mi Padre, Dios, va a ser glorificado en mí, ¿no? Dios va a glorificarse en Jesús, porque sabemos que pues Jesús, Dios, el Espíritu Santo son uno mismo. Y aquí lo impresionante es cómo un Dios creador pues se hace pequeño, ¿no? O sea, se hace humano, que eso pues lo sabemos en la Natividad del Señor. Y aquí es ese como culmen o es esa pues redención, ¿no? Que es donde se cumple esa misión de Jesús. Entonces es súper impresionante pues como un ser humano que pues sabemos que Jesús tiene divinidad, tiene también humanidad. Entonces es un gran misterio, también podemos contemplar este misterio, recordar incluso su transfiguración, recordar aquellos pasajes de la Biblia donde
Jesús se ve glorificado, ¿no? También hay otros pasajes donde Dios mismo dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y ya por último, pues no olvidarnos de pedir por nuestra sociedad, no solo actualmente por la pandemia, sino pues otras situaciones en las cuales está el mundo muy herido, ¿no? Llámese situaciones de pansexualismo, de narcotráfico, ¿no? Pensar en todos esos problemas que como sociedad tenemos actualmente en México. ¿Y por qué te digo esto? Porque pues cuando falta Jesús, quiere decir que falta la luz, ¿no? Por lo tanto, pues el mundo está actualmente en tinieblas, en injusticias, ¿no? ¿Y qué sucede? Que la negación de Pedro, la traición de Judas, se realizaron en la noche. Entonces, pues qué curioso que también todos los pecados, sobre todo los de lujuria y matanza, etcétera, ¿no? Que atentan contra la vida, contra la carne, contra el ser humano, pues la mayoría de ellos son en la madrugada, ¿no? Entonces, podemos hacer esta analogía con que realmente cuando se está en tinieblas es porque nos falta el amor, porque nos falta Dios, porque falta la luz. Entonces te invito también a pedir por cada uno de estos problemas, por cada una de estas personas que cometen esos crímenes, esas faltas o que atentan contra la dignidad de la persona, para que podamos regresar a Jesús, a nuestro Creador, y así pues vivir en verdad y vivir en luz, ¿no? No olvidando también invocar esa misericordia de Jesús, que también pues Él nos la da, aunque nos sintamos como que no la merecemos. Invocar esa misericordia, seguir meditando en su presencia en estos días para prepararnos mejor para el trido pascual. Entonces te puedes quedar contemplando todas las escenas o pensando más en la persona de Judas, o si te identificas más con Pedro, pensar en esta gloria que Jesús va a tener en un futuro. Y por último, pedir por estos problemas, por estas heridas que como sociedad tenemos. Nos quedamos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.